Paulina, tenés una pregunta, Paulina. Te quería hacer. Sí, yo les quería hacer una pregunta y un poco relacionado con la contingencia y en especial con la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Porque aquí nos encontramos con una división de los países y aquí aprovecho las nacionalidades de los países y por eso quiero saber sus opiniones como académicos y quiero que nos está diciendo también estas posiciones por parte de, por un lado, Colombia y Brasil, que inmediatamente aceptan la candidatura de Mauricio Claver Carón a la presidencia del Banco Interamericano, que tradicionalmente ha estado en manos de latinoamericanos. Y por otro lado nos encontramos con México y con Argentina, que junto a Chile, Costa Rica, y además la declaración de Borrell como alto representante, están tratando de posponer las elecciones al menos después de la elección del 3 de noviembre. Que esa decisión de política exterior, ¿qué nos está diciendo de cada una de sus cancillerías? Y esto lo pregunto también porque justamente hay mucho está vinculado y me llama mucho la atención y me interesa el punto de ese análisis entre, bueno, lo que opinan los expertos, los analistas, los que hacen investigación por un lado, y la toma de decisión por parte de las cancillerías por el otro. Entonces, me gustaría saber un poco qué opinan ustedes sobre esto, porque además nos encontramos con una América Latina, de nuevo, una vez más, dividida frente a un tema de tanta relevancia como es el funcionamiento del Banco Interamericano y sobre todo en la época post-pandemia. Entonces me gustaría yo hacerles esa pregunta, no está ninguno en el chat, es mi pregunta, así que lo confieso. Sandra, ¿qué opinas sobre este tema? Ay, primero me da una vergüenza ajena enorme, tengo que empezar por ahí, digamos, pero quisiera explicar de dónde sale esto, obviamente sin que en ningún momento se piense que la explicación es justificación, porque claramente no lo es. Yo creo que en estas cosas el deber ser es respetar las reglas del juego existentes, así no estén escritas, y eso nos empujó y nos ha empujado toda la vida a apoyar a los candidatos a la presidencia del Banco Interamericano que salen de América Latina, y esto obviamente se sale de todos los parámetros que hemos seguido antes, pero creo que hay tres cosas fundamentales que están buscando con esto. Una, Claver es un tipo que en el Departamento de Estado fue muy aliado de nuestro embajador en Estados Unidos, en el intento por hacer visible y por mantener vigente el tema de la crisis venezolana en el establecimiento de política exterior de Estados Unidos. La lógica aquí siempre ha sido que en el momento en el que se empieza a diseñar el año pasado, a comienzos de año, todo el ejercicio del cerco diplomático de Duque y demás para tratar de sacar a Maduro del poder lo más pronto posible, pues la estrategia diplomática colombiana en Washington ha sido tratar de mantener el tema visible, que no se muera, que no se deje de discutir. Pues por supuesto, digamos, se sigue discutiendo, pero la estrategia colombiana ya sabemos que falló estruendosamente y hoy Estados Unidos está montado en el barco de la conversación, el diálogo y la salida pactada a la crisis venezolana. Pero Claver fue una ficha muy importante del gobierno colombiano en esta intención, entonces creo que se está también pagando un favor en ese sentido y se está buscando obviamente que en esa institución particular haya un aliado de la posición colombiana frente a Venezuela y frente al régimen de Maduro. Eso ayudaría muchísimo, digamos, a este segmento de derecha colombiana que tiene la idea de que Maduro tiene que salir por las buenas o por las malas y entre más rápido mejor. El segundo elemento tiene que ver con Uribe. Ustedes saben, Uribe está en detención domiciliaria en este momento porque se le inició un proceso judicial y el gobierno está en contra de que el proceso judicial se adelante en detención domiciliaria. Quiere que se le juzgue, pero se le juzgue en libertad. Y una de las estrategias que ha perseguido es buscar que el gobierno estadounidense presione a la Corte Suprema para que no se termine la detención domiciliaria. La semana pasada, seguramente se dieron cuenta, el vicepresidente estadounidense publicó un par de tweets diciendo pues que él acababa de tener una conversación con Duque y que respetaban las instituciones colombianas, pero que le parecía que el proceso debería darse en libertad y no en detención domiciliaria. Entonces, lo que está haciendo la administración Duque es utilizar
su cercanía y su alianza y su lealtad con el gobierno estadounidense para buscar un dividendo particular, y es que le ayude a defender a Uribe en medio del proceso judicial, cosa que viola todas las normas de soberanía, respeto a las instituciones, de división de poderes, todas, pero digamos, esa es la estrategia que están siguiendo. Y finalmente, la administración Duque no ha logrado disminuir los cultivos ilícitos en la proporción en la que le había prometido al gobierno estadounidense que lo iba a hacer. Esos cultivos aumentaron sustancialmente al final de la administración anterior. Duque había prometido que apenas llegara a la Casa de Nariño, pues básicamente esto iba a ser una tendencia que se iba a reversar completamente, iba a tener resultados rápidos que mostrar, y no ha podido mostrar resultados tan prontamente. Entonces está comprando tiempo. Básicamente lo que está haciendo es tratando de alinearse con cada cosa que se le ocurre a Estados Unidos en materia internacional, simplemente para que Trump no le dé cantaleta, como decimos acá, no le esté regañando todo el tiempo por no reducir los cultivos ilícitos. Esas son como las tres lógicas que creo que están siguiendo con el apoyo al candidato de Trump al Banco Interamericano. Muchas gracias, Sandra. Federico. Gracias, Paulina. Es muy interesante escuchar a Sandra, porque precisamente ahí ella está mostrando cómo la política doméstica y la política exterior se entrelaza, hay otros temas en agenda, entonces hay que llegar a una especie de equilibrio, ¿no? Yo creo que del lado argentino, la posición argentina se explica más desde el principio, desde los principios, que desde los intereses, ¿no? Siempre está este debate en la política exterior de cuánto podés basar tu orientación internacional en principios, en primeros valores, como se le suele decir, o en intereses materiales. Y me parece que acá la Argentina adoptó una posición que es defender un principio que consiste en que el presidente del BID siempre vino de América Latina, de México, de Colombia, de Chile, de Uruguay. Y me parece que eso es clave. Son pocos los países que adoptaron esta mirada basada en principios. Quizás muchas élites en Colombia también tengan este principio, pero estarán diciendo, bueno, pero en este momento tenemos otros intereses que nos aprietan más y tenemos que ceder acá para ganar del otro lado. Y uno podría hacer el mismo razonamiento en el caso argentino. Argentina viene de negociar una parte de su deuda externa con los bonistas, y ahora estamos empezando a renegociar la otra parte, la deuda con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Alberto Fernández podría haber razonado del siguiente modo: apoyemos al candidato norteamericano en el BID, sacrificando un poco nuestros principios, a cambio de que Estados Unidos tenga un voto y una opinión favorable en el Fondo Monetario por la renegociación de la deuda, por ejemplo. Digamos, cualquier realista podría decir, cuidado que el apoyo la crítica a la candidatura de Carone puede tener este efecto, ¿no? Sin embargo, creo que Argentina se está jugando de alguna manera. Y a mí personalmente me parece bien. Yo creo que es una apuesta que vale la pena hacer, porque lo que está haciendo Estados Unidos no solamente viola una historia, viola un principio, sino que además es ridículo y es desmedido en este contexto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la apuesta argentina? Son dos. La primera es tratar de sumar voluntades en América Latina. México está más cerca nuestro, Chile está cerca nuestro, y esto es muy interesante porque son gobiernos de ideologías distintas, pero que comparten este principio, ¿no? Me parece que eso le da más fuerza al argumento. Y lo otro que le da fuerza al argumento es que países en Europa tengan un sentimiento más cercano a la posición de Chile, Argentina y México en este tema, ¿no? Entonces, si Argentina puede ayudar a construir una especie de coalición que logre posponer las elecciones, todavía no me animo a decirlo que esto es muy probable, hay una chance, pero me parece que sería una importante victoria para la región. Y la segunda apuesta es más directa, y Argentina puede hacer muy poco, y es que gane Biden, ¿no? En un escenario en donde triunfe Biden, creo que sería más factible pensar en que Biden no presente, asumiendo que se pospone la elección, ¿no? Y luego gana Biden, asumir que Biden, primero, no va a estar molesto con la posición de estos países, y segundo, no sería de la partida de proponer un candidato norteamericano, ¿no? Sino que habría más chances de que diga, no, bueno, que esto continúe con una tradición. Gracias, Federico. Ana. Gracias.
Pues igual que mis colegas, cuestiones de política interna, o así es como yo lo interpretaría, creo que tiene que ver mucho con esta posición de política exterior de aquellos años, de aquel prismo de hace muchos años, también basada en principios, y en donde el sistema interamericano se percibía como una de los espacios de autonomía de México. Y también, como en el caso de Colombia, creo que tiene que ver y que tiene que entenderse con el cambio de posición de México respecto de Venezuela, que ahí tiene que ver con lo que López Obrador había dicho inicialmente de retomar una política exterior de principios, especialmente el de no intervención, por un lado, y por otro, también el deseo brutal del gobierno de López Obrador de distinguirse del gobierno de Peña. Peña fue muy activo en la Organización de Estados Americanos, tratando de hacer algo con el gobierno venezolano, apoyando democracia, apoyando derechos humanos, y ahí vemos uno de los grandes cambios en política exterior a partir del nuevo gobierno. Entonces yo lo entendería como un espacio en donde México trata de retomar esa política de principios y trata de encontrar cierta autonomía. Y, por ejemplo, otro caso que hay que leer el discurso de nuestra representante ante la Organización de Estados Americanos después de la reelección de Almagro, ¿no? Allí también vemos una posición muy clara en términos de aquí no se están siguiendo las reglas del juego. Almagro ha hecho mucho daño a la Organización de Estados Americanos, ha manejado mal el problema de Venezuela. Entonces yo lo entendería como esta posición de México distinta del gobierno anterior, tratando de recuperarlo como un espacio de autonomía. Gracias, Ana. Bueno, y sin entrar ahora en el tema de Almagro y el sistema interamericano de derechos humanos, que eso está en la actualidad hoy. Carlos. Bueno, yo creo que mis colegas han dado los detalles del proceso decisorio a nivel nacional de sus distintos países. Acá en Brasil, la caja del proceso de decisión en materia de política exterior se ha transformado de nuevo en una caja muy difícil de mirar hacia adentro para hablar de temas de transparencia y todo, pero Brasil había presentado un candidato y creo que la mejor forma de interpretar la posición brasileña actual frente al proceso de elección del nuevo director de BID lo podemos buscar en la historia. Creo que Gerson Moura había definido dos conceptos para pensar la política exterior de Dutra, que llamaba de alineamiento sin recompensa, no sé cómo decirlo en español, y la política exterior de Getúlio Vargas, que es la autonomía en la dependencia. Y creo que hoy día estamos profundamente enmarcados en el caso de la política exterior brasileña, en esta primera categoría creada por Gerson Moura, es decir, es un alineamiento sin expectativa de algo que venga en recompensa, es decir, que venga para un pago, un pagamento por el alineamiento. Ni siquiera eso se espera de Washington. Y creo que hay una forma de sumisión muy fuerte de la soberanía brasileña a la soberanía de Washington en este proceso de aproximación entre Bolsonaro y Trump, los dos liderazgos muy próximos, Bolsonaro intentando mimetizar todos los comportamientos de Trump en la política exterior, en la política doméstica, lo que le ha producido algunos resultados efectivos hasta ahora, porque si vamos a ver las encuestas de opinión en Brasil, Bolsonaro sigue teniendo resultados relativamente positivos, a pesar de todo lo que ha hecho en políticas públicas domésticas y en política exterior. Creo que eso es lo que yo podría decir. Pero creo que hay otra pregunta importante, es ¿por qué Estados Unidos en este momento se interesa
en dirigir la vid. ¿Qué demuestra de la parte de la fortaleza o de la fragilidad norteamericana hoy día el deseo de, otra vez, en otro ámbito multilateral, no es la primera vez, romper con las normas establecidas? Hemos visto en varios otros regímenes multilaterales, Estados Unidos en materia de cambio climático, en materia de salud global, romper con las normas que Estados Unidos ellos mismos habían ayudado a crear. Entonces, ¿qué hay en términos de disyuntiva entre poder y norma? ¿Qué hace que, en términos teóricos, qué hace que Estados Unidos hoy cambie sus comportamientos internacionales frente a instituciones normativas tradicionales? Creo que esa es una pregunta importante.